Composición de grupos sociales en el Israel, los tiempos de Jesús. Hoy analizaremos el caso del grupo Esenio. Al oeste del Mar Muerto se encuentra el grupo Esenio. Su origen proviene del movimiento asirio del siglo II a.C., que terminaría este movimiento asirio, terminaría dividiéndose en dos grupos, fariseo y esenio. Importante subrayar que los esenios son fariseos esenios, que se desvincularon en su momento de el grupo fariseo. Pero estos sucesos son posteriores a lo que se llamó la Guerra Asimonea, o como mejormente se conoce, la Revolución Macabea. Bien, cuando los macabeos derrotan al imperio greco-sirio, que los dominó en Judea, impusieron su gobierno, impusieron su dinastía macabea. Los sacerdotes del templo entraron en conflicto con ellos porque ellos alegaban que el gobernante, el monarca que tomara posesión del trono, debía ser, como bien lo señala la escritura, descendiente del linaje del rey David. Esto motivó, por supuesto, a que el nuevo gobierno macabeo los relevara de sus funciones, los cesara de sus funciones religiosas en el templo, y a continuación lo que sucedió fue que el que no fue expulsado, desterrado, hecho prisionero, fue asesinado. El resto del grupo huyó al desierto. Se fueron a Qumran. Es así que nacen los esenios, de esa manera. Allí terminan formando 22 comunidades en Qumran. Este grupo esenio, tercero en importancia social en Judea, en Judá, piensan exactamente igual que los fariseos, creen en la resurrección, igual creen en la libre interpretación de la ley escrita, de la Torá. Sin embargo, tienen dos claras diferencias. No creen en el Dios judío, y la segunda es que creen en el 100% de los dioses. Bien, aquí es necesario detenerme para darle mayor contexto a este relato, a este estudio. Cuando Alejandro Magno conquista Judea, pasando por Egipto, por supuesto, Judea quedó bajo el yugo de su imperio. Posteriormente a esto, muerto ya Alejandro Magno, sus generales, los que lo había comisionado para que gobernaran ciertas fracciones del territorio del imperio, por intereses mezquinos, terminan dividiéndose y enfrentándose. Esto da como resultado, da lugar a ciertas guerras entre ellos, dando así, debilitando por supuesto el sistema, permitiendo que se impusiera finalmente el imperio greco-sirio.
Resulta que este imperio quiso, quiso imponerles una religión, la religión pagana, a los judíos en Judea. Así que en la ciudad de Modín, ellos ponen una imagen a la cual le tenían que rendir tributo los judíos. Resulta ser que ellos se negaron. Justamente al frente de ellos se encontraba el sacerdote Matatías, quien sería justamente el que iniciaría la gran revolución macabea, que posteriormente se sucedería del padre a los hijos consecutivamente. Bien, se inicia la gran guerra macabea, la gran revolución macabea, en el año 175, y esta duraría hasta aproximadamente el año 142 antes de Cristo. Bien, ya libre e independiente del imperio del régimen greco-sirio, volviendo a tener su libertad e independencia, por supuesto, que habían perdido cuando Nabucodonosor los conquistó en el 586 a.C. Los macabeos, con el ejército judío, fíjense que estoy hablando de ejército judío, hasta este momento no aparecen por ninguna parte ningún grupo específico, ni fariseos, saduceos, esenios o celotes. Cuando usted se remonta al Antiguo Testamento, usted no ve la participación de ninguno de estos grupos, no los ve mencionados por ninguna parte. Y en la organización de la sociedad judía tampoco los percibe. Bien, resulta que cuando los macabeos entran con el ejército judío en Jerusalén, librándose de esa manera Judea del imperio greco-sirio, por cierto, los judíos hasta hoy conmemoran cada año estos sucesos, estos eventos con una celebración que ellos denominan Hanukkah. Aunque se liberen del yugo, como decía, aunque se liberan del yugo en Judea, del yugo greco-sirio, esto crea un conflicto brutal, tremendo, ya que los macabeos quisieron imponer su propio reinado, quisieron imponer un rey, a lo que se opusieron totalmente los sacerdotes del templo, ya que ellos alegaban que el monarca que tomara posesión del trono debía ser descendiente del rey David. Por supuesto, los macabeos, esto no les caló y alegaban por su parte que, oye, hemos estado 33 años luchando por librarnos de este imperio y ahora que lo hemos logrado no podemos elegir el rey, porque unos sacerdotes del templo dicen que hay que buscar al descendiente de David para que gobierne, para montarlo en el trono. Así es que cuando los macabeos vieron esta situación, los sacerdotes del templo se oponían, pues como dije antes, los cesaron de sus funciones. Y entonces nombraron, ellos se impusieron como reyes
y empezaron a nombrar sacerdotes. Como dije anteriormente, a algunos sacerdotes del templo los entregaron a prisiones, a otros simple y llanamente los asesinaron. Los que huyeron se fueron a Qumran, como dije, y allí crean 22 comunidades. Cuando los macabeos empiezan a nombrar sacerdotes, a partir de ese momento nace el grupo saduceo. Los saduceos son los sacerdotes o descendientes de los sacerdotes que nombran los macabeos en el templo. Es decir, los sacerdotes impuestos no provenían de la orden aarónica. Entonces, pues queda claro que a partir de allí es que surgen los saduceos. Los esenios, por su parte, obviamente, se forman de estas 22 comunidades en Qumran, de los sacerdotes que originalmente huyeron de Judea, huyendo precisamente del régimen macabeo. Entonces, finalmente, debo decir que los saduceos siempre fueron adictos al régimen. Ellos eran aliados políticos totalmente de cualquier régimen político. En cualquier régimen político ellos fueron aliados totales de dicho régimen, ya que esto les permitía conservar sus niveles. Muchas gracias.